Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos noticias muy interesantes en el mundo de las tarjetas gráficas, especialmente por parte de Intel, que nos ha mostrado su primera tarjeta gráfica para data centers, con un diseño bastante impresionante. Así que, un anuncio y... ¡empezamos! ¿No estás harto de que cada vez que instalas Windows 10 o Office tener que andar buscando por ahí programillas para piratearlo, que acaban siendo un virus creado por un ruso para robarte la contraseña de tu cuenta de My Little Pony? No te preocupes porque GBGMall está aquí para ayudarte. En esta tienda, por un precio ridículamente bajo, puedes comprar una licencia de Windows 10 u Office para activarlos de forma completamente legal y sin tener que andarte instalando programas raros por ahí. Comprar una clave en GBGMall es súper sencillo. Podéis acceder a la tienda en los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo. Una vez entréis, simplemente le dais a comprar, aplicáis los códigos de descuento que encontraréis en la descripción de este vídeo, os recomiendo pagar utilizando PayPal y a cabo de unos minutos os llegará la clave. Para activar vuestro Windows 10 solo tenéis que buscar activación en la barra de búsqueda que tenemos en la parte de abajo, darle a introducir una nueva clave de producto, meter la que os ha llegado a vuestra cuenta de GBGMall y listo, tenéis vuestro Windows 10 activado de forma completamente legal. Si queréis saber más sobre estas claves y por qué son más baratas, tenéis un vídeo sobre las claves SOE en mi canal, podéis ir a verlo. Ahora os dejo con este vídeo. Esta semana vamos a empezar por el mundo de las tarjetas gráficas, porque es donde hemos tenido las novedades más interesantes. Empezando por Intel. Raja Koduri nos ha mostrado en Twitter la que será una de las futuras tarjetas gráficas de Intel para data centers, la XE HPC con 2 tiles. Lo que estáis viendo aquí es una tarjeta gráfica formada por 50 silicios fabricados independientemente y luego unidos para crear la tarjeta gráfica. Un diseño de chiplets llevado al más absoluto extremo. Esta gráfica a nivel de ingeniería y procesos de fabricación es una maravilla. Lo que tenemos aquí es un diseño de chiplets dentro de chiplets. La gráfica está formada por lo que Intel llama 2 tiles, es decir, dos grandes chiplets, dos gráficas independientes que se unen para formar una más grande. Algo muy similar a lo que hemos visto en los procesadores Zen 2 y Zen 3 de AMD, pero llevado a tarjetas gráficas. Pero estos dos grandes chiplets, estos dos tiles, internamente están formados también por chiplets. Y no uno o dos. Están formados por 21 chiplets, 25 si contamos las memorias. Tenemos 8 chiplets dedicados a cómputo, es decir, lo que serían los núcleos de la gráfica en sí. Es decir, que estos tiles grandes están formados internamente por 8 gráficas que trabajan juntas para formar una más grande. Estas gráficas están interconectadas entre ellas por lo que Intel llama XE Memory Fabric, que no es más que una memoria que sirve para comunicar diferentes chiplets. Cada uno de los tiles también cuenta con 6 chiplets de memoria caché, lo que Intel llama Rambo caché. Son memorias caché que se fabrican independientemente, silicios que solo son caché y luego se unen al resto de la gráfica y están ahí para que la gráfica tenga una memoria caché enorme. Algo muy similar a lo que hemos visto con RDNA 2 en AMD, que también son gráficas con una cantidad de caché enorme, 128 megas. Hay muchas similitudes entre lo que vemos en esta gráfica de Intel y lo que estamos viendo hacer a AMD. Algo bastante normal cuando el líder de la división gráfica de Intel, el que ha dirigido el desarrollo de estos productos, fue anteriormente el líder de la división gráfica de AMD. Raja Koduri ha trabajado tanto en las gráficas AMD actuales como en estas gráficas de Intel, y en ambos casos ha tratado de desarrollar ideas similares. El tile se compone de 2 chiplets más llamados XE Link Extension, que por su nombre supongo que serán los encargados de comunicar los diferentes tiles. De esta tecnología no he sido capaz de encontrar ninguna información. Las similitudes con los productos de AMD siguen cuando vemos que tenemos un chip de entrada y salida independiente. Igual que los procesadores Zen 2 y Zen 3 tenemos un chip de entrada y salida, el cual se encarga de todas las comunicaciones del procesador con el exterior, con las memorias RAM, con el puerto PCI Express, con el chipset, además de hacer de comunicación entre los diferentes chiplets que contienen los núcleos. En esta gráfica de Intel también tenemos un chiplet dedicado a entrada y salida, aunque tenemos uno por cada tile, en este caso 2, y será el encargado de comunicar la gráfica con el exterior. Básicamente estará conectado al puerto PCI Express o el puerto que utiliza esta gráfica. Por último, por cada tile tenemos 4 chips de memoria HBM. Si utiliza los mismos chips HBM2 que utiliza la A100 de Nvidia, en este chip contaríamos con 128 GB de VRAM. Los tiles internamente parecen estar haciendo uso de la tecnología Foveros y CoEMIP de Intel. Es decir, es un diseño 3D entre comillas, están montados sobre un interposer que permite comunicaciones extremadamente rápidas entre cada uno de los chiplets. Un interposer es básicamente un chip de silicio que hace de comunicación entre los chips que se montan encima. En vez de tener líneas de cobre en el PCB o algo por el estilo,
tienes un chip de silicio con transistores, lo cual permite comunicaciones extremadamente rápidas. De hecho, si vemos el chip sin las anotaciones marcadas, los tiles parecen un único chip de silicio. Lo único que muestra que en realidad está formado por muchos chips pequeñitos son esas líneas que vemos en la unión entre ellos. ¿Y por qué complicarse tanto la vida con 50 silicios que luego montas todos juntos para crear la gráfica? ¿Por qué no hacer un chip monolítico, hacer todo esto como una sola pieza de silicio y ya está, más sencillo, menos comerse la cabeza? Bueno, de esto ya hemos hablado muchísimo con los procesadores AMD. Hacer esta gráfica como un único chip de silicio sería súper difícil. Es una gráfica enorme con muchísimos transistores. Podrías hacer poquísimas por oblea y encima, a nada que tengas en una zona de la oblea un defecto de fabricación, estás perdiendo un montón de chips. Pequeños defectos van a hacer que se vayan a la basura también un montón de chips. Es muy difícil hacer un chip monolítico tan grande. En cambio, hacer chips pequeñitos es bastante sencillo. Puedes hacer miles por oblea. Si una zona de la oblea está defectuosa, da igual, sigues teniendo cientos que funcionan. Puedes producirlos en masa y en grandes cantidades de forma muy sencilla y barata. Y además puedes utilizar procesos de fabricación independientes para cada una de las piezas. Por ejemplo, puedes utilizar un proceso de fabricación optimizado para memorias caché y de esta forma hacer que estos chips Rambo caché sean lo más densos posibles y tengan la mayor cantidad de memoria caché posible. Y para las unidades de cómputo utilizar un proceso de fabricación diferente que por ejemplo les permite frecuencias más altas. Vamos, que con este diseño consigues fabricar la gráfica de forma más barata que si fuese monolítico, consigues una producción mayor, puedes fabricar más chips y encima te da mayor versatilidad para hacer que la gráfica sea lo mejor posible. Claro, suena muy fácil, dices, ¿por qué todo el mundo está haciendo chiplets si es tan bueno? Bueno, pues porque unir 50 silicios y que el rendimiento sea el esperado, que no haya latencias en las comunicaciones y que todo salga bien, no es sencillo. Intel en lo que es densidad de procesos de fabricación se ha quedado un poco atrás respecto a TSMC. Los 10 nanómetros le han atragantado a Intel, pero en los últimos años ha invertido muchísimo dinero en tecnologías para diseñar chips en 3D, tecnologías para unir chiplets. Tuvimos una primera toma de contacto con estas tecnologías en el chip Lakefield, aquel procesador 3D de 5 núcleos para portátiles. Y aquí vemos estas tecnologías por fin llevadas a un chip de alto rendimiento. Y cuidado con esto porque esto es tecnología punta, nadie ha hecho algo parecido a lo que ha hecho Intel con esta gráfica, nadie ha hecho un diseño con 50 chiplets, y si consiguen que esto funcione, dé el rendimiento que se espera y que fabricarlo sea lo sencillo y barato que se espera, cuidadito con los productos que pueda lanzar Intel, sobre todo para el mundo de los data centers, porque se pueden venir tarjetas gráficas y procesadores, sobre todo para data centers, muy bestias, utilizando una cantidad loca de chiplets. De hecho, esta gráfica es un diseño con 2 tiles. Sabemos que habrá un modelo con 4 tiles, es decir, estaría formado por nada más y nada menos que 100 chiplets. Pero bueno, ¿cuánto rinde esto? ¿Tanto chiplet? ¿Tanta cosa? ¿Esta gráfica es potente? Bueno, pues realmente no lo sabemos. Tenemos el dato de la precisión en 32 bits, que es 21 teraflops para el modelo con 2 tiles y 42 para el modelo con 4 tiles. Pero esto no nos dice mucho. Y no nos dice mucho porque hoy en día las gráficas están muy especializadas. Un ejemplo muy sencillo. La A100 de Nvidia, su gráfica para data centers, la gráfica más potente que venden, da 19 teraflops en FP32. La 3090 a frecuencias bus te puede dar 43 teraflops. Claro, dices, ¿qué pasa? ¿Es la 3090 más rápida que la A100 para data centers? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es más rápida en FP32, pero la Tesla A100 no está pensada para cálculos en FP32. Está pensada para cálculos en FP16, porque es una gráfica enfocada sobre todo a inteligencia artificial, donde usando sus tensor cores es capaz de dar de 312 a 624 teraflops, casi nada. Además también es bastante buena trabajando en 64 bits. Con esto veis que de decir que la gráfica Intel Xe tiene 21 teraflops no nos dice casi nada. Habrá que ver qué hardware dedicado esto trae. Si trae tensor cores como las gráficas Nvidia y resulta que en FP16 es una bestia como la A100, o si, como hay algunos rumores, está enfocada a precisión en 64 bits, donde se convertiría en la gráfica más rápida del mercado. Lo que está claro es que aquí hay muchísimo silicio y para algo se tiene que estar usando. Tendremos que ver qué uso le está dando Intel y con qué hardware dedicado cuenta para especializar la gráfica. Y ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, la Intel DG1. Esta es su gráfica dedicada menos potente. No es más que la integrada de los procesadores Tiger Lake, esa Intel Xe montada en un PCB. En el PCB también se montan 4 GB de memoria DDR4 que dan un ancho de banda de 68 GB por segundo. La gráfica utiliza memorias RAM normales igual que cualquier otra integrada. El objetivo inicial de esta gráfica era servir de entrenamiento tanto a los ingenieros de Intel
como a desarrolladores de software para que fuesen adaptando su software a las futuras gráficas de Intel. Pero también va a empezar a llegar al mercado OEM, es decir, a los típicos PCs preensamblados que te puedes comprar en MediaMarkt. Y esta semana hemos podido ver algunos de los primeros modelos, y como os podéis imaginar, son gráficas súper simples y sencillas. Y diréis, ¿quién narices compraría una gráfica que no es más que una integrada montada en un PCB? ¿Qué sentido tiene esta gráfica? Pues bueno, pues el mismo sentido que tienen, por ejemplo, la GT 1130 o la GT 1110 de Nvidia. Son básicamente una salida de vídeo para el ordenador. ¿Tienes un procesador que no tiene salida de vídeo? Pues le pones esa gráfica y ya está. ¿O quieres tener más salidas de vídeo de las que te proporciona la placa base? ¿O tener, por ejemplo, un puerto DVI que ya ninguna placa base trae? Pues puedes meter una de estas gráficas y con eso lo consigues. Se utilizan sobre todo en PCs preensamblados para oficinas y ese tipo de cosas. Sin embargo, la gráfica Intel podría ser un poco más interesante si mantienen el encoder de las gráficas Intel XE, es decir, el hardware dedicado para codificación de vídeo. El hardware dedicado para codificación de vídeo de las Intel XE es muy bueno, mientras que Nvidia en su gama baja de gráficas elimina el Nvidia Encoder. Así que esta gráfica podría ser bastante útil para, por ejemplo, alguien que quiere editar vídeos. Te compras un procesador decente, le enchufas esta gráfica y tienes un PC para editar vídeo bastante bueno. O incluso se le podrían buscar otras utilidades como utilizarla para un PC para streamear o alguna cosa por el estilo. La pena es que independientemente de que acabe montando el encoder de vídeo de las Intel XE o no, va a ser muy difícil hacerse con una y mucho más hacer que funcione. Esta gráfica solo se va a vender para OEMs, es decir, solo se va a vender junto a PCs preensamblados y encima necesita que la placa base cuente con una BIOS especial para soportarla. Es decir, que no la puedes montar en tu PC. Es una pena porque tiene cierto potencial la gráfica y podría servir como punto de entrada de Intel en el mercado de las gráficas dedicadas, pero la van a limitar mucho, seguramente porque tienen pensado producir muy poquitas y quieren que se usen para PCs OEM todas. Igual tienen miedo de que la gente empiece a hacer pruebas de rendimiento a estas gráficas y empiece a subir vídeos a YouTube de mira, la gráfica Intel es 10 veces más lenta que la 3060 de Nvidia, y que les acabe dando mala fama porque la gente se ríe de ellos por esta gráfica y cuando lancen las gráficas gaming eso les afecte negativamente. Pero es una pena porque podría haber sido una gráfica interesante y al final se va a quedar en algo curioso en algunos PC OEM que seguramente se verán muy poquito. Seguimos hablando de gráficas, pero ahora nos vamos a Nvidia. Nvidia la ha liado un montón con las gráficas para portátiles. Ha permitido que los fabricantes en las especificaciones no detallen el TDP de sus gráficas, y hay una diferencia enorme de rendimiento depende cómo lo configuren. Por ejemplo, MSI es de las pocas marcas que ha hecho pública toda la configuración de TDPs de sus portátiles. Si os fijáis, tenemos modelos con la 3060 con un TDP de 60 vatios, es decir, que la gráfica está limitada a consumir 60 vatios, y modelos donde la gráfica puede llegar a consumir 115 vatios, casi el doble. En la 3070 vamos de 80 a 115 vatios y la 3080 también tenemos un salto enorme, de 80 a 150 vatios. La diferencia de rendimiento entre estos modelos es enorme. No tenemos todavía benchmark de todos, pero por ejemplo en la 3070 la diferencia del modelo de 80 vatios al modelo de 115 vatios es de algo más de un 30%. Y de hecho también tenemos casos de portátiles con la 3070 que son más rápidos que portátiles con la 3080 por la configuración del TDP. Estas gráficas están completamente limitadas por el consumo máximo que pueden alcanzar y cuanto más alto sea ese consumo máximo, más rinden. Pero claro, cuando compras un portátil en ningún sitio te dicen esto. Y tú puedes ir a la tienda y comprarte un portátil con una 3080 con un TDP configurado en 150 vatios o uno con un TDP configurado en 80 vatios. Y el rendimiento va a ser completamente diferente. Uno va a rendir casi el doble que el otro. Pero tú no lo sabes cuando te compras el portátil, a no ser que hayas estado mirando reviews de todos los modelos, sepas exactamente cuánta puntuación da cada uno en benchmark y sepas exactamente qué estás comprando, cosa que no pega mucho con el público típico de portátiles. Y esto es un problemón, porque es que viendo benchmark te encuentras benchmark donde dices, oye, las RTX 3000 para portátiles son bastante buenas, la 3080 te rinde como una 3070 de escritorio, que al final son el mismo chip, los dos son el GM104, así que ni tan mal. Pero luego te miras otro portátil que lleva la 3070 y de repente te encuentras que rinde muchísimo menos que una 3060 Ti de sobremesa y dices, vaya mierda de portátil, vaya mierda de gráfica, estás pagando un montón por algo que no rinde nada. Hasta ahora esto estaba bastante controlado porque tú tenías la 2070 y la 2070 más Q, la 2060 y la 2060 más Q, y sabías que donde ponía 2060 tenías la 2060 con el TDP más alto y donde ponía 2060 más Q tenías una gráfica con un TDP más bajo que tenía sus ventajas, consume menos, puedes hacer el portátil más fino, pero también rinde menos. Ahora no, cada marca puede configurar la gráfica como le dé la gana, con el TDP que le dé la gana, el rendimiento que le dé la gana, sin decirte a ti nada. Lo que hace que comprar un portátil sea un auténtico caos y las reviews vayan a ser más importantes que nunca. Si quieres comprarte un portátil con una RTX 3000, ya te puedes mirar reviews de ese modelo y todos los modelos parecidos que haya para saber cómo rinde cada uno y si el que te vas a comprar tiene un buen rendimiento. Porque es que ya no te sirve ni fijarte en el nombre de la gráfica, porque te puedes comprar un portátil con una 3070 que sea más rápida
rápida que un portátil con una 3080 por la configuración de TDP que traen. Una 3070 con un TDP de 115 vatios es más rápida que una 3080 con un TDP de 80 vatios. En fin, menuda cagada que ha hecho Nvidia con este tema. Esta semana también se ha dejado ver en Benchmark una gráfica fantasma, la 3080 Ti. Esa gráfica que parecía que era inminente su lanzamiento, después se canceló, ahora vuelve a aparecer. Yo creo que es un modelo que Nvidia tenía pensado lanzar, que de hecho lo tenían casi listo ya para lanzar al mercado, pero viendo todos los problemas de stock que tenían dijeron, oye, espera porque vamos primero a resolver el problema de stock que tenemos, que las gráficas que ya tenemos en el mercado se puedan comprar, y luego ya si eso lanzamos más modelos. Así que en algún momento la dejaron un poco apartada y se ha quedado ahí en el cajón a la espera de más adelante quizá lanzarla. La cosa es que parece que ya hay muestras de ingeniería que están dando vueltas por ahí. Para refrescaros la memoria, recordar que la 3080 Ti sería un híbrido entre la 3090 y la 3080. Núcleo de 3090 con configuración de memoria de 3080. Eso sí, montando 20 en vez de 10 GB. Teniendo el mismo núcleo que la 3090, siendo la única diferencia unos poquitos CUDA-cores, y la única diferencia importante, siendo el ancho de banda de la memoria, era de esperar que el rendimiento fuese muy parecido. Y eso es lo que vemos en los benchmarks de 3D Mark que se han hecho a esta gráfica. Su rendimiento es casi clavado al de la 3090. ¿Llegará en algún momento esta gráfica al mercado? Pues yo creo que sí, en algún momento llegará, pero seguramente más adelante, cuando el tema del stock se haya resuelto, cuando ya se puedan comprar gráficas en las tiendas y tenga sentido lanzarla, porque para lanzar más gráficas que no se pueden comprar, pues ¿para qué? Al final yo creo que si la lanzan ahora, lo que van a hacer es enfadar a la gente, que la gente diga, oye, no me puedo comprar mi 3070, mi 3060, ¿qué haces lanzando más modelos? La que está en una situación muy parecida, pero todavía con mayores problemas de stock, es AMD. Y AMD también prepara nuevas gráficas, en este caso la gama media, la RX 6700 XT. El núcleo de esta gráfica es literalmente la mitad de una RX 6900 XT, 40 unidades de cómputo versus 80. Como referencia, la 6800 cuenta con 60. Contará también con 12 GB GDDR6 de VRAM y vendrá a competir contra la 3060 y la 3060 Ti. Esta semana se ha filtrado el que sería el logo de la gráfica y se espera que su lanzamiento sea en breves. De hecho, podría llegar tan pronto como durante el primer cuatrimestre de 2021. Es decir, de aquí a marzo. Pero claro, con el poco stock que tienen de las RX 6800 y 6900, pues esta gráfica tampoco la vas a poder comprar. Así que bueno, en algún momento AMD la anunciará, dirá que la han sacado al mercado, pero no la veremos en las tiendas. Donde sí que la veremos será en coches. Tesla ha anunciado su versión renovada del Model S, la cual incluye una gráfica Navi 23 muy similar a la que va a ser la 6700 XT. En vez de contar con 40 unidades de cómputo, es una gráfica algo más recortada con 32 unidades de cómputo a una frecuencia máxima de 2,44 GHz. También es una gráfica con una potencia bastante similar a la PlayStation 5. Y precisamente el objetivo es que este coche se convierta en una especie de consola, que podamos jugar a videojuegos en el coche. La idea a futuro es que el coche conduzca solo y mientras conduce solo tú puedas estar jugando a Cyberpunk en la pantalla del coche, pero eso va a tardar mucho en llegar y es posible que este coche ni siquiera cuente con el hardware necesario para ello. En la práctica podrás jugar cuando estés con el coche parado, o podrá jugar la gente que lleves en los asientos de atrás, porque atrás también lleva una pantalla. Este verano, cuando te vayas de vacaciones, en vez de ponerle a tus hijos la misma película que le has puesto ya 300 veces, les puedes dar dos mandos y como el coche también tiene conexión a internet, que se vicien ahí a Fortnite y que no digan ni una palabra hasta que llegues a Benidorm. Eso sí, ya puedes atar el mando a algún sitio porque este coche acelera de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Vamos, que como pegues un acelerón y haya alguien jugando con un mando, se lo traga. Vamos, que esto es básicamente un PC gamer montado encima de una montaña rusa. Cuando acabe el vídeo, todo el mundo a invertir en Bitcoin y Stellar Lumens, que tiene que subir el precio porque me quiero comprar uno de estos. Solo se tiene que multiplicar por 100 el precio para que me dé para el Model S. No es para tanto. Bueno, pasando a temas serios, mientras Nvidia, AMD e Intel fabrican tarjetas gráficas, en China también se están poniendo las pilas. Viendo que Estados Unidos no hace más que recortar ese acceso a tecnología, se han puesto a diseñar sus propios chips gráficos, sobre todo enfocados a inteligencia artificial. Esta semana han anunciado Big Island, una gráfica fabricada a 7 nanómetros con nada más y nada menos que 24.000 millones de transistores, una cifra similar a los que encontramos en la RTX 3090 de Nvidia. Los portales de noticias hablan de tarjeta gráfica, pero yo no estoy seguro que de verdad sea una gráfica como tal. Tiene más pinta de ser una TPU, es decir, un chip que lo único que tiene son tensor cores y está pensado para ejecutar redes neuronales en él. Independientemente de lo que sea realmente, en FP16 da 147 teraflops. Es decir, es un chip con una potencia muy seria y que puede perfectamente servir a China para sustituir las gráficas Nvidia si llegase el momento de tener que hacerlo. Esta semana también hemos tenido una noticia bastante interesante sobre los problemas de stock. Siempre que hay problemas de stock de algo, sale gente que se aprovecha. Gente que compra en masa estos productos y luego los revende a precios más altos. El ingeniero de datos, Michael Driscoll, ha estado monitorizando las ventas en eBay de procesadores y tarjetas gráficas
y tiene unos datos bastante interesantes. En eBay se han revendido casi 50.000 tarjetas gráficas RTX 3000 de Nvidia, generando un beneficio para los revendedores de 15,2 millones de dólares. En cambio, de AMD solo vendieron 3.461 gráficas y ganaron menos de $1 millón. AMD de lanzamiento ha tenido muchísimo menos stock que Nvidia y de hecho ni los revendedores han podido hacerse con una cantidad importante de gráficas AMD. Con lo que sí que se pudieron hacer fue con 8.720 Ryzen 5000, con los cuales ganaron 5,8 millones de dólares. Esto es interesante, aparte de para enfadarnos por el dineral que están generando esta gente que se dedica a la reventa, para ver el volumen de ventas que tenemos ahora mismo. Lo que más ha vendido ha sido de lejos las RTX 3000 de Nvidia, seguidas de los Ryzen 5000 y por último las gráficas AMD, de las cuales no ha habido prácticamente stock. Y en el caso de Nvidia la demanda es muy alta. 50.000 gráficas revendidas es una cifra que da bastante miedo. Hay mínimo 50.000 personas que estaban lo suficientemente desesperadas para comprar su gráfica a un revendedor de eBay por un precio mucho más alto del que se vende esa gráfica en tiendas. Para terminar este noticiario vamos a echar un ojo a las novedades en procesadores, donde hemos tenido unas cuantas cosas muy interesantes. Empezando por más filtraciones del i9 11900K, ese procesador que parece que todo el mundo tiene en su casa, aunque oficialmente no se venda hasta marzo. Esta semana se ha dejado ver por el test de rendimiento mononúcleo de Passmark, marcando la puntuación más alta hasta la fecha, superando por un 7% al Ryzen 7 5800X. Todos los benchmarks filtrados ya dejan bastante claro que el i9 11900K va a superar en rendimiento mononúcleo a los Ryzen 5000, aunque la diferencia va a ser bastante pequeña. El problema para Intel es que lo van a hacer a base de exprimir al máximo las frecuencias del procesador, y eso les puede llevar a situaciones complicadas. Otra muestra de ingeniería se ha dejado ver en el test de estrés de AIDA 64 y cuando todos los núcleos tienen carga, el procesador con una refrigeración líquida IO de 360 mm, es decir, una refrigeración IO con 3 ventiladores, alcanzó los 98 grados. Si una líquida IO de 360 mm no puede refrigerar este procesador, nada va a poder hacerlo. Apretar tanto los chips va a hacer que la onceava generación de procesadores Intel, sí, en benchmark de rendimiento mononúcleo vayan a ser los más rápidos. En juegos seguramente también ganen por un poquito a los Ryzen 5000. Además, como en general los juegos no son especialmente exigentes con los procesadores modernos, ahí el consumo no sea tan disparatado y las temperaturas se podrán mantener en un rango razonables. Pero el problema que van a tener es que estos procesadores para edición de vídeo y cualquier tarea profesional que haga uso de todos los núcleos sean muy malos, porque el consumo y el calor generado va a ser desorbitado. Me pregunto qué pasará, por ejemplo, si quieres hacer streaming, algo donde ya le vas a meter un poco de carga al procesador, sobre todo si no vas a utilizar el Nvidia encoder, si vas a utilizar el procesador para hacer el streaming para conseguir la máxima calidad. Quizá nos encontremos con situaciones donde el procesador no sirve para una tarea simplemente porque se calienta demasiado haciéndola. Pero bueno, el voltaje del procesador era muy alto, 1,4 voltios, esto es altísimo y quizá en las versiones finales del procesador que se vendan en las tiendas, Intel afine mejor el voltaje y las temperaturas y consumo se reduzcan un poquito. Pero vamos, que este procesador va a ser caliente y va a consumir mucho, igual que el 9900K o el 10900K. Por otro lado tenemos al rey de la eficiencia, Apple. Esta semana hemos conocido y se han filtrado benchmark del Apple M1 X. El Apple M1 era un procesador de 4 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de bajo consumo con un TDP de 15 vatios. El M1 X es un procesador de 12 núcleos, 8 de alto rendimiento, 8 núcleos Firestone y 4 Airstone de bajo consumo. Además, la gráfica integrada pasa de 8 unidades de cómputo a 16, el doble de núcleos de alto rendimiento y gráfica el doble de grande. El TDP de este procesador está entre los 35 y los 45 vatios, y será el procesador que monte los MacBook Pro tope de gama de Apple. Este procesador a día de hoy es el procesador para portátiles más potente que existe. En Cinebench su rendimiento multinúcleo es muy similar al de un Ryzen 7 5800X de sobremesa o al de un i9 7900X, un procesador de la gama extrema de Intel de 10 núcleos, con la diferencia que este procesador tiene un TDP de como máximo 45 vatios y va a ir montado en portátiles. Si el Apple M1 ya fue una llamada de atención para Intel y AMD, el Apple M1 X va a ser una llamada de atención todavía más grande. Este procesador es una bestia. Y ojito a las futuras versiones que lleguen para los Mac de sobremesa, porque ahí podremos ver configuraciones de 16 y hasta 32 núcleos Firestone de alto rendimiento, y esos procesadores seguramente hagan temblar incluso a los Xeon y a los EPYC. También tenemos que estar atentos a lo que puedan hacer sus tarjetas gráficas. Intel y AMD ya pueden ponerse las pilas. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si aún estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.